terrible, de desesperanza y un montón, la verdad que es para festejar. Así que démonos un aplauso porque es para festejar, es para emocionarse, ¿no? Es para emocionarse. Tenemos un pueblo solidario, ¿no? Un pueblo humano que hoy se encuentra un sábado pensando cómo participar y cómo ante una problemática tan compleja, ¿no? Cómo formarse. A mí la palabra formación, nosotros pusimos formación, pero en realidad es como dar herramientas y un poco contar cómo a lo largo del tiempo fuimos acompañando y aprendiendo, ¿no? Porque uno aprende, a ustedes también le va a pasar. Nosotros acá vamos a decir algunas cosas que está bien, que son lineales, que hay que saberlas porque eso nos nutre, ¿no? Con ese conocimiento. Pero también vamos a crecer acompañando a las personas que todos los días nos encontramos. Que cuando salgan, digo todos los días porque hay comunas que salen un día, otros días y demás. Como dijo Agus, yo soy Mariana, referente del MT, de la rama Vientos de Libertad. Acá estamos en un espacio que tiene muchos años. Acá llegamos, va a ser más o menos más de 7 años, también sin conocer, ¿no? Con qué nos íbamos a encontrar. Y empezamos a acompañar a personas en situación de calle y consumo problemático. Hoy estamos como Vientos de Libertad, MT, en otros barriales. Son 5 barriales en total que acompañan situación de calle y consumo problemático. Un poco para contarles, ¿no? De qué se trata este lugar diariamente. De lunes a viernes se acompaña a un montón de pibes y pibas, a personas en ese proceso. A lo largo de todo este tiempo hemos construido, ¿no? Nosotros le decimos un método, una forma que tiene que ver con el crecimiento diario que tuvimos, de la experiencia de escuchar lo que traían las personas en situación de calle. Entonces, vamos a arrancar con la pregunta, ¿qué implica estar en situación de calle? ¿No? La problemática de situación de calle no se reduce solo a una cuestión habitacional. No es algo que se resuelve o si bien es una parte, no es solo eso. Es una problemática multidimensional, multicausal, en donde hay factores estructurales, factores individuales, y es importante esto, que todos sepamos esto, que todos lo digamos, porque acá vamos a contarle, esto es una cadena también, porque lo que se dice, lo que hoy se trae es mucho del que está en la calle, porque bueno, parece que porque quiere. Entonces, también lo que sucede es que hay en la calle, las personas sobreviven, tienen una supervivencia que se hace a raíz de los años que están en situación de calle. Eso es un poco para... Pensábamos que íbamos a hacer menos, que iba a ser frío, que iba a haber un protector, así que bueno, pedimos disculpas por todo esto, que no está. Y bueno, como decíamos, no se reduce a un problema habitacional. ¿Qué pasa con las personas? Las personas tienen los derechos vulnerados. Esa es la realidad. Las personas tienen derechos que han sido vulnerados y hay un Estado que se debería hacer cargo de la situación. Si bien acá en Ciudad hay centros de integración social y demás, sabemos que esto no alcanza, ¿no? Perdón, mi guía, me falta mi guía acá para no, porque me suelo ir por las ramas, hablo mucho, lo quiero decir. Es importante también que esto de tener en claro que para las personas en situación de calle también
también es un lugar de pertenencia. Esto es importantísimo. Es un lugar de pertenencia porque en la calle se construyen vínculos. Vieron que dicen las ranchadas. Bueno, las ranchadas tienen que ver con esos vínculos que hacen las personas para sobrevivir, para sobrellevar la situación. Entonces hay que tener en cuenta cuando una persona no quiere ir a un centro de integración social, ¿no? Y por ahí refiere a su espacio como un espacio propio, porque tiene que ver con el tiempo que está y también con los vínculos que generó con otros pares. Entonces esto es importantísimo, porque lo que sucede muchas veces, que digo porque a nosotros nos pasó llegar, estar la persona y querer inmediatamente convencer para que vaya a un lugar a dormir. Y la persona está como con su colchón y lo que por ahí necesita en ese momento no es esta insistencia, ¿no? Sino entenderlo. Y entenderlo tiene que ver con esto, entender que hay una identidad que se construye a partir de esa vida que las personas llevan en la calle. ¿Se entiende? La persona dice, yo soy de la calle, como pasa en los barrios, que dice, yo soy de la villa, pero yo soy de allá, soy de la provincia. Entonces es la identidad y eso hay que respetarlo. Eso es importante. Después otro tema es las violencias, ¿no? Entender que ya estar en la calle es una situación violenta, es violento. Entonces, cuando hablamos de que ya hay una violencia que existe, ya nos paramos desde otro lugar. Porque todo lo que se da después tiene que ver, está todo de la mano de las violencias. Las personas en situación de calle sufren muchas violencias institucionales, hoy por hoy mucha violencia de la policía. En un hospital cuando no los reciben porque no tienen DNI. Cuando van, hoy por hoy tenemos muchas ollas y en las ollas tristemente la gente se enoja y se entiende porque no llegamos con la comida. Entonces, el hambre, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora es tremendamente violento. Estamos viviendo, las personas están en eso. Cada uno de nosotros no tiene que estar pensando, ¿no? Si no va a comer, porque por ahí no comemos al mediodía, por elección comemos a la noche, pero las personas muchas veces el único plato de comida que tienen es el que van a buscar a una plaza, a una olla. Entonces les produce. Quizás también pasa que quieren 2 viandas, ¿no? Que quieren 3, porque siempre están pensando más. Ahora hay muchos que están participando no ya los domingos, pero hoy se ve más que nunca, porque hay muchas ollas que no se están pudiendo sostener. Entonces, lo que tratan es obvio, como 2 y con esto ya estoy más y paso hasta el otro día. Todo eso es violento. Y acá nos encontramos también un poco para ver un poco más allá, ¿no? Y cuando hablamos que no se reduce solo en lo habitacional, tiene que ver con todas estas cosas que estamos trayendo. ¿Sí? Bueno, no tenemos. Para esta parte sí me gusta un poco el proyector, pero bueno, le vamos a pasar ahora después. El material tiene que ver con una línea de tiempo que marca hitos organizativos. El día de mañana esto puede ser un hito, ya que todo tuvo un comienzo alguna vez. Esto tiene que ver, ¿no? Primero los hitos organizativos, que dice la línea esa, cuando ustedes la vean, tienen que ver con leyes. Tenemos una ley en provincia, ¿no? Pero antes de esa ley también, en esa línea de tiempo hay un frazadazo. O hay un tiempo para la reglamentación de la ley de provincia, pues viene la ley de Cava, otro tiempo. Vieron como que los tiempos muchas veces
personas necesitan, pero esos hitos organizativos lo que marcan es que atrás de todo eso hubo lucha de las organizaciones sociales y de todos los actores que acompañan a las personas en situación de calle. Tenemos la ley nacional que fue impulsada, pensada en las organizaciones sociales. Esto es muy importante porque nace de la práctica concreta, ¿no? De pensar, de un montón de compañeros, compañeras nos hemos juntado a tener discusiones, ¿no? en cuanto a lo que necesitan las personas en situación de calle. Que no tiene que ver con lo que necesita una persona, sino con lo que traían las personas. ¿Qué tiene que ver con esto? Con un acompañamiento integral, que es lo que dice la ley nacional. Después le vamos a mandar los links, está bueno que lean, que aunque uno muchas veces sienta que, bueno, tenemos tantas leyes que no funcionan, que no están, pero es el marco del cual nos apoyamos para todo lo que construimos. Entonces, cuando tristemente la ley nacional se sancionó en el 2021. Se reglamentó en el 2023, pero tristemente, como todo, ¿no? Como todo lo que pasa con situación de calle. O sea, tuvo que perder la vida una bebé a metros de la Casa Rosada. A la semana, 2 semanas, se reglamenta la ley. Esto es importante, ¿no? Que todo porque tiene que ver con esta historia que decimos, ¿no? Que esto es una jornada de lucha, ¿no? Estar pensando en cómo viven las personas tiene que ver con esto. Así arrancaron estas leyes, ¿no? Y teniendo como protagonista a muchas personas que están en situación de calle. Nuestros espacios de vientos, del MT, son coordinadores, referentes, muchas personas que pasaron, un poquito de agua, muchas personas que pasaron. Sí. Bueno, tenemos el marco, tenemos las leyes, tenemos el marco, hubo relevamientos, censos populares, que están también en los hitos organizativos. No sé cuántos participaron, si hubo alguien acá que participó del Renacalle. Hay varios acá que participan. Hoy agregamos a esta línea de hitos organizativos, agregamos el Renacalle, porque lo hemos hecho con la SISU, la Secretaría de Integración Sociourbana, que nos hizo el acompañamiento técnico. Y hemos hecho un trabajo, un despliegue que fue como muy trabajado, muy pensado, con un método, con encuesta. Ahí hablamos un poquito del relevamiento porque están los hitos. En los relevamientos que hacen los que hace el INDEC, los que están, son todos una foto. El nuestro también fue de alguna manera es una foto, pero busca recopilar, ¿no? La trayectoria de vida de las personas, ¿no? Cómo están en educación, cómo están en trabajo, los problemas de salud. Así que, bueno, todos esos fueron hitos organizativos impulsados por las organizaciones sociales, acompañados de un montón de personas como ustedes que se han acercado para las Navidades en Congreso. No sé si alguno también ha participado en las Navidades en Congreso, de todas las cosas que hemos hecho para visibilizar, no sé si para visibilizar acá lo que pasa en ciudad, es que las personas se ven, pero fueron todos hitos organizativos que dieron pie para todo lo que se vino. Así que bueno, eso también. Bueno, la ley nacional, esto sí, acá van a tener que la ley nacional es clara, ¿no? La ley nacional lo que dice, como personas en situación de calle, tiene sin distinción de ninguna clase, sea
por su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra, habiten en la calle o en espacios públicos en forma transitoria o permanente, utilicen o no los servicios socioasistenciales o de alojamiento nocturno públicos o privados, son personas en situación de calle. La ley nacional lo que trae también es a las personas en riesgo de situación de calle. Hoy hay un montón de personas en riesgo de situación de calle, los que están siendo desalojados, los que están hospitalizados y salen de ahí no tienen a dónde irse. Pero bueno, la ley es clara, ¿no? El objetivo que tiene la ley establece garantizar que integralmente se acompañe a la problemática. Integralmente, como hablamos, ¿no? Con la salud, respecto a los vínculos, respecto a su historia, a lo que trae la persona. No hay, volvemos, y es importante siempre, no es solo lo habitacional, trae una historia y hay que acompañar esa historia y tiene que ver con un proceso. ¿Sí? Bueno, no sé si mis compañeros quieren seguir con otra parte. Bueno, no sé si quiere alguien preguntar algo, puede preguntar, pero bueno, acá lo que buscamos es como ser claros con esto, lo que implica estar en la calle, el marco, que son las leyes, el abordaje integral. Y bueno, ahora estaría para hablar un poco del contexto actual. Estrategia de cuidado. Nos faltó la persona que venía. Acá tenemos una compañera, porque bueno, así. Hola a todos. Bueno, nuestra improvisación igual funciona. Bueno, la idea era poder charlar un poquito sobre lo que estamos viviendo en el marco de la ciudad en relación a las políticas que propone el gobierno de la ciudad. Por un lado, de abordaje de la problemática, pero al mismo tiempo y contradictoriamente de estigmatización y de persecución. El Renacalle dio como resultado que en la ciudad, a noviembre del año pasado, había más de 8.000 personas viviendo en la calle. El gobierno de la ciudad hizo un conteo. Ellos no hacen un censo o un relevamiento, sino que lo que hacen es salir con un par de camionetas y contar a las personas que ven, por eso es un conteo, les dio 4.000 personas. La mitad de lo que nos dio a nosotros el resultado del Renacalle, y en un contexto donde ellos tienen más o menos 4.500 plazas de alojamiento para las personas que están viviendo en la calle. Es un poco extraño, de mínima, que haya menos personas en calle que plazas disponibles, que sigan quedando plazas disponibles, que a nosotros nos haya dado más o menos el doble de personas. El relevamiento que hicimos en noviembre, nos parece importante, lo repetimos un montón de veces, noviembre del año pasado. Esto fue antes de que Milei asuma como presidente, antes de la última devaluación, antes de la implementación de todas las políticas que estamos viendo ahora, el impacto y el costo que socialmente tienen. Entonces, si fuera por nosotros, consideramos que Renacalles deberíamos estar haciendo y actualizando permanentemente, porque como decía Mari, es una foto de cómo estaba la situación en la ciudad el año pasado. Después de eso vino todo lo que vino. Creo que todos los que estamos acá también llegamos justamente porque estamos con mucha preocupación de todo lo que está pasando. Y el gobierno de la ciudad, si bien empieza a modificar parte de su abordaje a la problemática, que lo van a ver en las redes de ellos porque renombraron los dispositivos, están cambiando la perspectiva, siguen reproduciendo lógicas de expulsión dentro de los mismos dispositivos que ellos construyen. Tienen una diferencia de criterio en función de quién te atiende, cómo te atiende, cuándo te atiende, pero además tienen un Ministerio de Seguridad que responde a Jorge Macri, que responde a Craves, que después saca declaraciones y plantea que entregarle comida
a las personas que están en situación de calle es acomodarlas en el mismo lugar en el que están. Como si la culpa además fuera nuestra, digo, de ir a alimentar o a compartir un rato con una persona y tuviésemos al fin y al cabo la responsabilidad de que esa persona quiera seguir ahí. También para retomar lo que decía Mari, parece una cuestión de voluntad, ¿no? Digo, la persona que está ahí es porque está ahí, porque no quiere hacer otra cosa con su vida, y si nosotros vamos a acompañar eso, pareciera que estamos legitimando que eso está bueno y eso es así. Es una acusación que nos han hecho siempre, así que mucho no nos preocupa, y por eso también la iniciativa es poder seguir construyendo las brigadas y poder seguir construyendo propuestas de acompañamiento, porque sabemos que lo que hacemos es mucho más que repartir un plato de comida para la persona que lo necesita, es acompañar en ese momento a esa persona y ofrecer la posibilidad de luego realizar un seguimiento desde nuestros espacios y desde nuestras brigadas para ver qué es lo que está necesitando ese compañero o esa compañera. En ese contexto actual de la ciudad es que pasa una camioneta de lo que era el VAP, le deja una frazada a una persona que no quiere ir a un parador y después pasa otra camioneta de otro sector del gobierno de la ciudad, le saca la frazada y se la tira a la basura. Esto está funcionando así. Digo, muchos de ustedes deben venir hablando con compañeros y compañeras que están en la calle y que les cuentan, che, vino alguien, me ofrecieron un lugar, yo no quise, y después vino otro, vino con la policía o vino con el SAME o se armó un operativo y me desalojaron. A las ranchadas las están moviendo de lugar todo el tiempo. Digo, a nosotros nos parece importante saber dónde las personas paran, porque también la problemática trae mucho movimiento, incluso dentro de la ciudad. Entonces la misma persona puede estar o muchísimos años en el mismo lugar o ir cambiando a medida que la van corriendo. En general, ir corriendo una persona significa que venga la policía a las 3 de la mañana, que le pateen el colchón, que lo pateen a él, que le tiren las cosas. Digo, estamos hablando de situaciones de violencia, de expulsión permanentemente, acompañado por una política de lo que ellos llaman higiene urbana. La higiene urbana es el cartelito que dice yo no quiero olor a basura en mi vereda, yo no quiero tener miedo llegando a mi casa. Faltaría que explícitamente digan no quiero que nadie duerma en la puerta de mi edificio. Esa es la política que hacia afuera en la ciudad garpa, de poder decir las declaraciones con las que empezó este gobierno local, hablando de que los cajeros son monoambientes. Bueno, da cuenta de que efectivamente lo viven como usurpación del espacio de la ciudadanía y que para dar respuesta a la demanda de los vecinos y las vecinas de la ciudad, lo que hay que hacer es o esconder a esas personas o tapar a esas personas o invisibilizar una problemática que, como decía recién Mari, es absolutamente imposible de invisibilizar en esta ciudad. Y después lo que ellos hacen es una política de replanteamiento urbano. Van a ver que en las nuevas estaciones de subte, los bancos largos tienen como apoyabrazos. Eso está puesto para que una persona no pueda acostarse. No tiene ninguna otra razón de ser. En la ciudad, en las esquinas donde hay como bolitas, se llaman volardos, lo aprendí hace poco, es algo que parece que es para que no impacten los autos, pero también está puesto para dificultar que una persona pueda instalarse en la esquina. Entonces hay una forma de pensar esta ciudad que tiene que ver con que cada vez expulse más a las personas que no tienen casa y que se tengan que ir al conurbano, que se tengan que ir, porque funciona de esa manera el movimiento dentro de la ciudad y está pensado con esa dinámica de expulsión y de desalojo, de violencia permanente. Entonces, por un lado hay un discurso donde habría más atención, habría un montón de centros de inclusión social, habría un montón de atención sobre la problemática, sería una prioridad de esta gestión, pero en los hechos y en la práctica, todos los días lo que pasa es que fortalecen políticas cuya mirada tiene que ver con la estigmatización, con el odio, con la discriminación e incluso con una cuestión horripilante donde si ves a alguien en situación de calle tenés que mandarle a un numerito de WhatsApp en vez de acercarte a la persona y preguntarle qué necesita. Digo, hay una distancia con ese ser humano, con esa persona, que realmente se manejan como si fuese una bolsa de basura que hay que avisar que está ahí. Y hay que preguntarle a la persona qué quiere hacer. Quizás no quiere ir a un parador porque tiene experiencias de mierda y está bien que no lo quiera hacer. Pero esa dinámica donde además te hacen sentir medio superhéroe porque, ay, qué buena persona, llamé para que lo vengan a buscar porque no da que duerma ahí,
Digo, te construyen un discurso en el que pareciera que la forma de salvar a alguien es llamar a una camioneta y desentenderse de la situación y despreocuparse y no saber muy bien qué es lo que pasa después. Entonces, contra toda esa dinámica de funcionamiento, nosotros venimos a plantear otra cosa, lo hacemos en nuestros espacios hace muchísimos años y ahora nos parece que es momento de empezar a salir a convencer a más compañeros y compañeras de que se sumen, de que se acerquen, de que conozcan y de que pensemos otras formas posibles de pensar la problemática, aún en el marco de la ciudad, que es bastante compleja. Y ahora vamos a hablar un poquito de las estrategias de cuidado que pensamos en el marco de las brigadas. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Mi nombre es Brian, yo soy un recuperado de Vientos de Libertad. Trabajo en este espacio, en esta casa donde hoy estamos, desde el 2017, acompañando a personas en situación de calle con problemática de consumo y toda la complejidad que trae cada uno de su historia. Voy a intentar ir punto por punto, no creo que me salga, pero voy a intentar. Bueno, primero que nada, hay una presentación de qué es lo que son las brigadas, porque había una confusión a veces que era, bueno, cualquiera agarraba una olla y salía y armaba una brigada. La Brigada Argentina Humana lo que compone es los militantes del sector, los militantes del territorio, junto con voluntarios y militantes, ¿no? Que se suman hace mucho tiempo a esta construcción. Eso por un lado, principal, no mucho más ahí. Tenemos un objetivo claro, que es generar vínculos con la ranchada del barrio, llevar viandas o bebida caliente, repartir elementos de higiene, abrigo e invitar a participar de los espacios que están funcionando en el territorio. Ese es como un objetivo puntual, más básico. Después este material va a estar girando con algunos puntos más. Yo quería marcar eso, sobre todo primero como para que todos lo tengamos en cuenta de qué es lo que compone una brigada argentina humana. Después, en estrategia de cuidado, lo que nosotros tenemos en cuenta ahí es que vamos con un objetivo claro, que es generar un vínculo con esa ranchada, con esa persona que está sosteniendo la vida en situación de calle, con ese compañero o compañera, y esa estrategia tiene que ser poder generar confianza. ¿Cómo generamos confianza? Desde el respeto, sobre todo, y desde la empatía, pensando que cuando nos acercamos podemos ser cualquiera de nosotros los que estamos en esa misma situación, entender que el otro no tuvo la misma vida que tuvimos nosotros, no tuvo la misma posibilidad que tuvimos nosotros. Muchas de las personas que están en situación de calle no tuvieron acceso a poder hacer un proceso para salir del consumo como lo tuve yo. Y de esa manera lo que hacemos es buscar entender la historia del otro, acercarnos, que nos cuente, que nos vaya hablando, conociéndonos, sobre todo que nos conozca a nosotros, por qué estamos ahí, de a dónde venimos, de qué formamos parte, cuál es nuestra intención. El cuidado, siempre tener en cuenta en qué situación conviene intervenir y en qué situación no. De eso hay mucho más también en la hoja, no quiero ir detallando, capaz es necesario. Está bien, ¿no? Capaz es necesario, este material lo van a tener, como les digo, yo creo que lo fundamental en temas de cuidados es saber a dónde nos acercamos, es estar atentos, decir, bueno, sabemos que la situación de calle está atravesada por consumo, está atravesada por un montón de violencia, todos los días alguien está, ya teniendo en cuenta que si alguien está durmiendo en la calle, en la vereda, salís de tu casa o venís viajando y ves a alguien durmiendo en la vereda, eso ya es violento. Una persona esté durmiendo en una vereda con 2 grados bajo cero, eso ya es violento. Y después sumado a toda la violencia institucional, a la violencia policial, a la violencia de los vecinos, sufren violencia de todas las maneras. Y si vas recorriendo su vida, si vas acompañando su vida, si vas conociendo su historia, conocés que no hubo mucho más que violencia. Entonces entender que esas personas, que nuestros compañeros, como nos ha pasado a nosotros cuando estuvimos mal, reproducimos algo de eso, pero a modo de defensa, decir, bueno, cuando se acercan a mí, ya hay desconfianza, ya hay miedo, ya hay enojo, ya hay un montón de sentimientos que
me alejan de esa persona que me quiere decir algo, que me quiere preguntar algo. También hay otra cosa que sucede, que es, bueno, un montón de lugares se acercan a pedir datos, a sentarse ahí, a pedir datos, información, cómo te llamás, tu número de DNI, tu número de teléfono, y después no hacen nada con eso. Nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo no es ir y a copiar datos y datos. Nuestro objetivo es, a esa demanda que surge de querer tener un DNI, buscamos por todos los medios, buscamos por todas las estrategias, pedimos ayuda a cualquier persona, pero si tomamos los datos y prometemos algo, lo cumplimos. Prometemos un turno para DNI, lo cumplimos. Si esa persona no tiene movilidad porque no puede, porque tiene una rodilla lastimada, porque no se mueve de ahí, porque no quiere perder las cosas, lo que sea, buscamos y pedimos ayuda a los compañeros y decimos, bueno, que alguien se quede acá, otro venimos con un auto, lo acompañamos, lo llevamos al turno. O sea, buscamos resolver algo, no queremos funcionar igual que las instituciones que dicen que hacen algo y no hacen nada. Nuestro objetivo es hacer algo, dar una respuesta real a la problemática. No sé si Pablo quiere agregar algo. Bueno, ahora igual después terminamos un poco el esquema de trabajo que termina Brian, pero me presento, soy Pablo, soy parte de varias experiencias que estamos abordando la problemática en conjunto con los compañeros de vientos y con las brigadas para personas en situación de calle de Argentina Humana. Así que les voy a ir contando varias cosas, voy a poder sacar camisetas de diferentes cosas, así que me van preguntando alguna cuestión. Arrancamos por la parte de salud, ¿sí? Yo participo y pertenezco junto con compañeros que están por ahí al fondo y por acá veo algunos, del esquema de Irma Carrica, no sé si lo conocen, que es la misión de salud de Patria Grande, y estamos acompañando el esquema de las brigadas. Comentarles primero que nada que va a haber una formación específica. El lunes hablamos con los compañeros y compañeras de vientos la importancia de la salud y la importancia de reconocernos como trabajadores de la salud, ¿no? La tarea que realiza la brigada, además de un montón de otras cosas, es una tarea de brindar salud, una búsqueda de brindar salud. Y tenemos acá seguro, no sé cuántos sabrán, veo por ahí un par de compañeros neurólogos, médicos, generalistas por atrás y demás, diferentes profesionales de la salud que nos van a acompañar a las brigadas en diferentes lugares, en diferentes contextos, y para eso planteamos un esquema de formación específica para encontrarnos, para problematizarlo y para encuadrar el abordaje de una manera lo más acorde a la situación que estamos atravesando. Así que no voy a dedicarme a eso puntualmente el día de hoy, sí a comentarles algo que me pidieron los compañeros en torno a algo que lamentablemente es de las cosas más tremendas que estamos viendo en la realidad actual, que es que lamentablemente hay gente que está muriendo en la calle por el frío. Por suerte, estas últimas semanas un poco el frío mejoró, hubo un poco más de calor a la noche y logramos que no sucedieran más muertes, pero ya llegamos en estos últimos mes y medio 8 muertes aproximadamente. Y bueno, además es una situación trágica, terrible. Vemos que hay un muy pobre abordaje del gobierno de la ciudad y muy poca formación por parte de los equipos del gobierno de la ciudad para abordar la problemática. Y si bien van a haber compañeros que van a estar acercándose en diferentes espacios para trabajar en conjunto, también queríamos traer alguna noción general sobre una problemática puntual que creíamos importante abordar, que es la hipotermia, ¿sí? Me voy a poner un poco técnico con algunas cosas, ¿sí? Después vamos a verlo más en profundidad en el PPT. Pero bueno, es importante saber que en este contexto hay casos de hipotermia que están sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires y parece algunas cosas para tener en cuenta, ¿sí? Por un lado, lo importante y lo fundamental de siempre el abordaje de la salud, hacerlo en un lugar de respeto, de cuidado y viendo el contexto, ¿sí? Una de las cosas que se ha nombrado Brian y que hablamos siempre es a la persona si está durmiendo, si está en un estado confusional, si está en un estado donde no quiere que nadie se acerque, no nos acercamos, más allá que digamos que por ahí hay algo que está en riesgo, que la persona está en riesgo de su vida o hay un problema de salud que tenemos que abordar, siempre tenemos que respetar esa realidad de la persona, sobre todo porque esto que decía Brian, la gente se acerca, sobre todo el gobierno de la ciudad se acerca de una forma muy violenta y la respuesta primaria que tiene esa persona es de defensa. Entonces, por un lado, ver el contexto de la persona, la situación que está atravesando, y hay cosas para tener en cuenta en relación a la hipotermia concretamente para que nosotros veamos qué nos pasa cuando nosotros tenemos frío. Lo primero que tenemos como respuesta es temblar, ¿sí? O sea, la primera respuesta de una persona cuando tiene frío es empezar a temblar descontroladamente, y en el caso de la hipotermia, mientras más se agrava el cuadro, mientras más temperatura tiene la persona, mayor es el temblor, salvo en casos puntuales que son en niños muy pequeños, ¿sí? Y en adultos mayores. Me quiero tener en adultos mayores porque son donde estamos viendo la mayor cantidad de casos, ¿sí? Y donde hay que tener cierta atención, cierto cuidado. Y lo que tenemos que ver ahí, en el caso del adulto mayor, es que por ahí no tenga un estado donde esté temblando, que te refiere que tiene mucho frío, que te diga, che, estoy cagando de frío, o se encuentra en un estado de mucho malestar, digamos, sino que ya pasa a un estado de compromiso del sistema nervioso central, o sea, de la cabeza. ¿Sí?
la persona va a empezar a tener por ahí respuestas medio confusas, ¿sí? Va a tener como el entendimiento de la palabra, no va a estar orientado en tiempo de espacio, no va a saber muy bien dónde se encuentra. Y para eso es importante, ¿sí? Como voluntarios generales, que digo, si bien ojalá que tengamos la mayor cantidad de puntos posibles con profesionales de la salud, si no lo hay, tenemos la posibilidad de acercarnos, preguntarle por ahí a los que estén alrededor, en la ranchada, ¿sí? Che, este compañero, esta compañera, ¿está así durante todo el día? ¿Está confundido durante todo el día? ¿Le empezó a pasar ahora con el frío? ¿Lo notaste más como confundido o adormecido por el frío? Y tenerlos en cuenta, ¿sí? Porque es una de las principales formas que tenemos nosotros a través de la palabra, de la comunicación con nosotros, compañeros que están en situación de calle, de por ahí saber lo que le pasa a la persona. Si tenemos esa sospecha, que igual después en la profundidad lo van a poder leer tranquilos con el PPT, de que tiene un cuadro de hipotermia esa persona, lo que tenemos que hacer, lo primero, antes que nada, antes del primer impulso de por ahí llamar al SAME, es hablar con nuestro responsable o nuestra responsable del equipo de la brigada. ¿Por qué? Por esto mismo que hablamos antes. No es lo mismo una persona que tiene sus derechos básicos garantizados que una persona que no los tiene, y que muchas veces la forma y la política que tiene el SAME, nosotros hace cuánto fue, un mes, acá en 11 lo vimos en primera persona, que el SAME se acerca y de una manera muy expulsiva a la primera de cambio que la persona, no sé, no quiere irse sin sus cosas, no sé, no quiere, se quiere llevar sus cartones, se quiere llevar algo que le corresponde, el SAME lo que hace es, bueno, te quedas acá y me voy. Entonces, para evitar esa situación, primero hablamos con el responsable de la brigada, construimos una estrategia de abordaje y en base a eso vemos, bueno, che, hace falta llamar al SAME o nos comunicamos con los compañeros de la carrita que vamos a estar siempre en posición para poder trabajarlo virtualmente o presencialmente si tenemos compañeros en la carrita. Eso un poco en cuanto al esquema de abordaje de esta cuestión problemática concreta que bueno, sabemos que es algo muy puntual, pero me parece que en este contexto es importante que tengamos esa noción todos y todas de algo muy básico, pero también que si tenemos la capacidad de reconocerlo va a ayudar mucho en el caso puntual de esa persona. Después paso a otra parte del esquema de los cuales participo y de los cuales venimos acompañando. No pudieron venir compañeros hoy, pero no sé si lo conocen, somos parte de una herramienta que se llama mapadelapolicía.com. ¿La conocen? Hay gente que dice que sí. Bueno, bien, es una buena señal de que está funcionando. Algo que comentaban acá Nuri, Bray y Marian, que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, es que el gobierno está yendo en contra de las personas en situación de calle de manera abierta, activa y violenta. Nosotros hace un tiempo ya lanzamos una campaña para visibilizar los casos de violencia policial de personas en situación de calle, pero sobre todas las cosas, más que visibilizar, estamos construyendo un amparo judicial, ¿sí? Estamos buscando pruebas concretas de casos de desalojos de ranchadas en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es como muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de pensar cómo va a ser nuestro abordaje si llegamos a verlo. Nosotros no estamos visibilizándolo por ahí públicamente, no estamos difundiendo casos con nombre y apellido, ni con la cara de la persona y demás, pero sí estamos necesitando mucha información para poder sistematizar estos casos. Algo que estuvimos recolectando en el último tiempo... Sí, compañera. Esos casos que usted está comentando, pueden ser, yo tengo uno en el barrio de La Boca, y ahí hay 2 o 3 familias que, bueno, yo los ayudo como puedo, o sea, a veces hablo, o a ver, como sea, o le di la otra vez mi factura para que se haga lo de la habitacional, bueno, y la cuestión es que vinieron y le tiraron todo 2 o 3 veces. ¿Usted qué dice de comentar esa situación? Porque yo lo único que vi es que se podía sacar fotos, si tenía fotos o vídeos, mandarlos a un WhatsApp. ¿Eso es usted? Sí. O situaciones puntuales como esta de mis vecinos que están ahí, ¿qué les pasa eso? Nosotros necesitamos recolectar toda la información que podamos. O sea, hay algunas pautas siempre para tener en cuenta. La primera y la fundamental es nunca hacer daño. Es decir, nunca que nuestra capacidad de denunciar genere un daño en la persona que está siendo violentada. Eso como primer medida. ¿Sí? Siempre tenemos que, sabiendo que nuestro derecho filmar, ¿sí? Y de la persona de que registre lo que está sucediendo, si vemos que el contexto está muy hostil, si la policía está muy hostil con la persona, si lo que va a generar es un daño mayor en la situación, no lo hacemos. ¿Sí? Más allá de que la impotencia que nos reine, que nos dé ganas de hacer quilombo o lo que sea, porque lo único que estamos haciendo es complejizar más esta situación de la persona, que en muchos casos lo que sucede, el modus operandi de la policía es, en los últimos, yo presencié uno la semana pasada y venimos viendo así sistemáticamente, 2 o 3 veces por semana están yendo a diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, en las diferentes comunas, se acercan primero con el VAP, le dicen así muy abiertamente, ¿va a ser un pagador, sí o no? Dice que no, procede a espacio público, sacarle las cosas y tirárselas a un camión de basura, y en caso que se resista, está la policía para accionar y se lo detiene con presencia de autoridad y muchas veces con presencia de arma blanca, que por lo general es el cuchillo con el que comen.
¿sí? Entonces, es un modus operandi que está sistemático en toda la ciudad de Buenos Aires y que nosotros lo que estamos buscando es visibilizarlo. ¿Cómo lo visibilizamos? La mayoría de las veces estas cosas no van a pasar por ir en el contexto de la brigada, porque salimos de noche y lo están haciendo durante el día, pero si ustedes son todos ciudadanos y ciudadanas de la ciudad que puedan registrarlo, ¿sí? Nosotros hace una semana lo registramos, lo filmamos y tenemos, aunque sea un caso registrado en todo el operativo. Mientras más tengamos, más capacidad sistemática tenemos de presentarlo a la justicia y que eso tenga validez legal, que sea una forma de presentar un recurso de amparo para que eso cese, ¿sí? Entonces, también en el PPT va a estar más explicitado cómo se realiza y demás, pero sepan que es muy importante, no solo en el contexto de la brigada, sino en el contexto general de lo que está sucediendo, que salgamos a confrontar con esta política, resguardando siempre la integridad de los compañeros y compañeras en situación de calle, pero buscando activamente, con nuestro derecho que tenemos como ciudadanos de registrar lo que está sucediendo, de hacerlo. Después van a haber un par de pautas más de cómo hacerlo, no sé, implica filmar una cantidad de segundos, de una manera determinada, bueno, pautas que por ahí tiene más sentido que las leamos. Entonces, un poco para que tengan también noción de eso, de qué está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, y que está bueno que lo tengamos todos y todas a mano, no solo en el contexto de las brigadas, sino en la generalidad de la vida cotidiana. Y por último, que también va de la mano del mapa de la policía, participo y pertenezco al despacho de Vicky Freire, legisladora para la Ciudad de Buenos Aires, de Frente Patria Grande y No por la Patria, y estamos con ella también no solo trabajando en términos de denuncia legal y de búsqueda de construir un amparo judicial, activamente en la cotidianidad, en conjunto con Vientos, en conjunto con las brigadas, estamos realizando un abordaje de articulación con el gobierno de la ciudad. Es decir, construimos canales de diálogo cotidiano con el sector que, entre comillas, da un poco más de bola, ¿sí? Y que no busca expulsarlos, al menos no de manera explícita. Esto que decía Nuri, son los que le dan las frazadas, después nosotros se las sacan. Y construimos un esquema, estamos construyendo un esquema de abordaje de protocolo para poder, en los casos que tengamos de personas que quieren ir a un centro de integración, que necesitan algún tipo de asistencia en términos de desarrollo social, y también estamos construyendo también algunas cuestiones en el entorno de la salud, lo puedan hacer. Para eso van a haber formularios. Un formulario que va a ser, los formularios que hablo yo ahora son para los responsables, pero está bueno que lo sepan todos y todas. Va a haber un formulario más para sistematizar información cualitativa, es decir, para ver cómo está la jornada en torno a cuál es la articulación con el VAP, cuál es la articulación con el SAME, cuál es la articulación con el Estado en general, ¿sí? Cantidad de raciones que estamos entregando, ¿sí? Todo esto, sobre todo para tener un registro propio y para que eso sea algo que nosotros a la hora de sentarnos con el gobierno de la ciudad nos dé un precedente claro, concreto y con pruebas de lo que estamos haciendo. Y por otro, que les comentaba, que es una persona que requiere derivación al VAP, ¿sí? O que requiere derivación al centro de integración, y nosotros a través de una vía de diálogo que tenemos con el gobierno, logramos construir esa articulación para que suceda. Eso va a estar sobre todo para los responsables de las brigadas, pero sépanlo, todos y todas, de que es algo que está a mano, que está para que lo utilicemos y que lo podemos construir entre todos y todas para que, de mínima, en los casos que podamos, sobre todo en el frío, en el contexto del frío, lograr esa articulación, ¿sí? Esto sumado a lo que ya estamos realizando, lo que va a contar Brian ahora del seguimiento y de acompañamiento, que es muy importante. Si quieres te paso la palabra y contás ahora seguimiento personal. Bueno, un poco ahora lo que sigue es acompañamiento y seguimiento, como decía Paulo. Acá lo que tenemos en cuenta es qué demandas surgen, qué información registramos. Lo importante de esto es como el respeto, sobre todo, al relato de la persona. Lo que no queremos acá es que llegar con, como decía hoy, llegar con una planilla y mientras te está hablando y ir completando la planilla, sino poder conectar en la mirada, poder tener una escucha atenta, poder retener alguna de esa información cuando te dicen cómo se llaman, cuántos años tienen. Como primero vamos con esa información. Después, a lo largo del tiempo o en ese mismo momento, cuando la persona dice que necesita un turno para algo o alguna otra cuestión, ahí es donde vamos a tener otros datos. Sobre todo por esto, por no faltar el respeto, digamos, a esa historia que te quiere contar la persona, a ese diálogo, a esa charla que hay que tener, no hacerla tan burocrática, sino humanizar la situación. Y después, sí hay un montón de cosas que necesitamos, los datos los necesitamos para lo que es un seguimiento. Pero tenemos que intentar llegar a la confianza de esa persona para pedir esos datos. La idea es no llegar y pedir, y después esa persona diga, me pidieron todos los datos y yo necesito esto, y no tengo nada todavía. La idea es que eso no se replique, no funcionar igual que funciona en otros lugares, tener nuestro método propio
se basa en respeto, empatía y cuidado de la persona. Por un lado eso, después como algo puntual, como objetivo de la brigada, nosotros llegamos con un objetivo teniendo en cuenta la situación que estaba viendo con el frío, no sé si esto va a seguirse, cómo se sigue después, pero nosotros, esto es todo lo que contaba Pablo, en términos de vínculo con el VAP, es porque hace mucho frío y a veces decimos, bueno, son lugares de mierda, pero preferimos articular con esos lugares de mierda y que la persona no muera de frío en la calle. Es como que eso es hoy articular con el 108, articular con el VAP, generar canales de comunicación, hoy tiene que ver más con eso, pero tenemos objetivos a largo plazo, que es poder administrar nuestros propios centros de integración social. Porque es algo, como decía, ellos tomaron esa palabra de la ley, y la ley fue construida por organizaciones sociales, el método es de las organizaciones sociales, que trabajamos día a día en una salida real de la problemática. Después, lo que hacemos también, la idea es poder llegar, brindar un plato de comida caliente, una frazada, pensar ahí estratégicamente si la persona necesita un colchón, si no lo necesita, si lo quiere, si no lo quiere. Hay personas específicamente que nos ha pasado acá en ONCE, que nos tuvimos que acercar a algunas personas que no tienen movilidad. En algunos lados está funcionando la olla ambulante, que se carga la olla en un carro, en una camioneta y se sale a repartir. En otro lado está funcionando una olla más fija o una merienda, de otras maneras. Ahí hay que ver, dependiendo de cómo funciona en cada lugar, cómo es la estrategia, cómo sería mejor la estrategia para llegar a esas personas que no pueden acercarse al lugar. Porque creo que el objetivo era, en un principio fue ese, saber que hay ollas que están en un punto fijo, pero saber que hay personas que no llegan a ese punto fijo. Entonces, la olla ambulante es necesaria, casi todos los territorios. Porque es más probable que esa persona que no puede llegar a un comedor, que no puede llegar a ningún lado, corre más riesgo de perder la vida. Nos ha pasado acá llegar y a una señora que no podía moverse, casi no podía levantar la mano para comer, y nada, venir, buscar, llevarle un colchón, ayudarla a que se suba el colchón. Después el otro día, espacio público, se lo quitan, bien solete como saca, se lo quitan. Y nada, y ahí vamos y al otro día caemos de vuelta, le llamamos otro. Y ahí estamos en la guerra con eso, pero la idea es como, el objetivo es un objetivo humano, que no muera nadie en la calle. Es lo que nos moviliza cada vez que muere una persona, es lo que nos moviliza todo el tiempo, que no muera nadie en el abandono que genera el Estado, ¿no? Sino generar nuestra propia herramienta, nuestros propios recursos, nuestra propia voluntad de salir y evitar esa situación. Por todos los medios, ya sea por un colchón, sea el 108, sea un plato de comida, sea un vaso de mate cocido caliente, por todos los medios buscamos evitar una muerte por el frío y por el abandono del Estado. Después, para lo que es el seguimiento, acá como decía hoy, es muy importante poder retener algo de toda esa información que vamos conociendo, ¿no?, de la persona. Es muy importante eso, poder también hacerle llegar alguna información de algún centro barrial, de algún dispositivo que esté funcionando en la zona. Lo que pensábamos sobre eso y sobre, ¿cómo se llama? El recursero, siempre me olvido. El recursero, lo que pensábamos sobre el recursero es que a veces lo que se genera es que armamos un recursero con una banda de información. Una banda de información se lo da a una persona y a veces pinta como la volanteada, ¿viste? Pasan así, dejan los recurseros y es como, no, creo que eso no es para nada humano, es como, bueno, llegar, preguntar, conocer, ver qué es lo que necesita específicamente y dejar ahí un recursero específico de lo que necesita. Por ejemplo, no sé, alguien que te diga, nunca tuve el DNI, porque eso pasa un montón a las personas en situación de calle. No tuvieron nunca un DNI desde chiquito. Bueno, eso sabemos que no lo podemos mandar a cualquier lado. Hay un lugar específico que puede conseguirle la partida, que puede darle una mano, y ahí también poder dejarle la dirección con algún resumen. Acá te tramitan la partida de nacimiento si nunca la tuviste. Pensábamos en generar algo más así, que después va a estar girando un recursero como más de la comuna, pero el trabajo después territorial. Nosotros tenemos que acercarnos a los lugares a preguntar, a ver si son amigables, cómo nos reciben, si nosotros
tratan como el orto a nosotros, imagínense a los compañeros que van solos y están en situación de calle. Eso también poder tener. Después otra cosa que quería decir, que no me parece menos, eso es más de seguimiento. Otra cosa que quería decir es que entendamos el deterioro que genera la situación de calle en la salud física y en la salud mental. Eso es importante entenderlo como algo que está lastimando constantemente a esa persona en la salud mental, en la salud física. Todos los días, cada noche, esa persona está sufriendo. De alguna manera u otra, física o mentalmente, o las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, entender ahí que a veces nos ha pasado a nosotros llegar a una persona que no quería un colchón, no quería una frazada, no quería comer, y ahí entender, y yo lo sentía que esa persona decía, ya está, o sea, si me muero mejor, nos da una sensación así. Y entender eso es importante, porque ahí es cuando podemos construir estrategias. Ahí es cuando podemos acercarnos a esa persona desde otro lugar, desde otro lado más humano, desde quizás un abrazo, quizás un apoyo. Nos damos la mano, no querés colchón, no querés nada, bueno, te doy la mano, hablemos un ratito. Te cuento, yo también estoy re enojado con todo este mundo de mierda, nos enojamos juntos, lo que quieran, pero no dejarlo ahí.